Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto. Hoy domingo un nuevo episodio, empecemos. Concentrándonos en las últimas 5 velas diarias que componen el movimiento de la semana del índice Standard & Poor's, vemos un intento de alza con impacto en la zona de gap que luego fue revertida levemente hacia el jueves y viernes, terminando nuevamente casi donde comenzó la semana. La carta asignada entonces es la carta del boomerang. En el índice Dow Jones el movimiento es el mismo, incluso cerrando un poco más por debajo de la zona del inicio de la semana. El precio entonces se mantiene dentro de la zona de gap sin decidir hacia qué lugar prefiere ir. A favor, el precio luego de romper la media móvil de 200 diaria la semana pasada, en este momento se encuentra por encima de la misma, auspiciando como claro soporte. Este movimiento debe ser validado entonces en los próximos movimientos que veremos la próxima semana. El recorrido del boomerang del índice Nasdaq de la bolsa estadounidense fue aún mayor. La gran volatilidad de este índice, comparado con los dos anteriores, fue protagonista durante esta semana. El precio salió al alza con fuerza al principio de semana sin quebrar máximos históricos y terminó la misma con una caída que prendió las alertas de más de un inversor. Siendo que el Nasdaq es un promedio de sus acciones, veremos cómo repercutió de manera diferente sobre algunos de los activos que lo componen. En este caso, de las acciones de Apple, la caída llegó a representar un 10%, recuperando un poco de ella el día viernes. La carta asignada entonces es la carta de precaución. Interesante desde el análisis técnico lo que sucede cuando la línea de tendencia es quebrada. En este caso, podemos ver cómo la caída se genera al quebrar una línea de tendencia interna. Se le llama así, ya que la verdadera línea de tendencia debería ser tomada desde el menor que empieza allí abajo. Como los mínimos tomados son internos, la línea de tendencia entonces es llamada línea de tendencia interna. Existen otros tipos de línea de tendencia como las líneas de aceleración, las secundarias o también las de contratendencia, cada una con sus propias particularidades. Para mostrarles de manera más visual la volatilidad al alza y a la baja que experimentaron estos activos, decidí mostrarles por ejemplo las acciones de Amazon en compresión semanal, o sea así como el programa que están viendo y la compresión de las velas en semanal, digo para que quede claro. Bueno, esto me hace acordar a la vela anual del año 2018 del índice de las acciones argentinas que les había representado con una morsa, creo que se llama así, que mostraba justamente la volatilidad que habíamos vivido ese año. La carta asignada es la carta del comodín, donde los invito a seguir a Picasso Bursátil en las redes sociales y obviamente a suscribirse al canal de YouTube, que me es de gran ayuda para poder seguir con este tipo de videos. La carta del boomerang le sienta más que bien a las acciones de Google. Fíjense cómo la vela del lunes rompió con fuerza la resistencia para que luego el día jueves volver nuevamente al soporte que habíamos hablado la semana pasada. Si no lo vieron, les dejo el link aquí arriba para que puedan ir a verlo, donde hablábamos justamente de la relevancia del soporte al que volvió el precio y justamente se detuvo en ese lugar. Otro activo del que hablábamos la semana pasada también fue el de las acciones de Adobe. Hablábamos de la rotura de su línea de tendencia interna también, y esta semana el boomerang funcionó como pullback a la línea de tendencia, impidiendo al precio lograr volver a máximos históricos para luego caer a una zona de soporte. La pregunta a estas alturas es si el soporte donde se encuentra una gran cantidad de activos tecnológicos son lo suficientemente fuertes para soportar al precio. Por debajo, la zona de un máximo anterior podría también auspiciar como soporte si el precio decidiera caer.
En boca de todos estuvo esta semana el derrumbe de las acciones de Intel. Les traigo esta acción para poder ver cómo un activo que cotiza en el Nasdaq no necesariamente tiene el mismo gráfico con los mismos movimientos que su índice. Cada activo tiene su propio estilo, que eso es como me gusta decirlo a mí. Desde el año 2018 se encuentra lateralizando mientras que su media móvil de 200 semanal sigue en ascenso, lo cual indica una tendencia alcista de fondo. Igualmente, para que tengan de referencia, el máximo histórico de este activo fue en el año 2000, cuando explotó la burbuja de las .com, con un valor de casi $76. Hoy vale $50, 20 años después. Y aprovecho este episodio para comentarles que Picasso Bursátil llegó a los 20.000 seguidores en Twitter. Realmente increíble. Quería agradecerles porque sin ustedes esto no podría ser real y como quería compartirlo con ustedes, acá subí lo que les prometí la semana pasada. Todas las imágenes que me mandaron de ustedes mirando Compresión Semanal, porque ustedes son parte de Picasso Bursátil. Y me tomo la licencia también para desearle feliz cumpleaños a mi señora que hoy cumple años, ya que aprovechamos y le damos la sorpresa. Y siguiendo con los análisis, y si esto es el resumen de la semana, no podemos dejar atrás el movimiento que ha realizado el oro esta semana con una gran vela alcista rompiendo la resistencia planteada en capítulos anteriores. La carta asignada claramente es la carta de muy buena compresión semanal. Algunos técnicos vienen hablando ya del patrón alcista del piso redondeado comenzado en el año 2011. Mientras otros, más negativos, plantean el patrón del doble techo y la distancia aumentada entre el precio y la media móvil de 200 semanal. Ya habíamos dicho hace 3 semanas que este activo vinculado al oro se podría haber adelantado al movimiento que terminó teniendo el oro finalmente esta semana. Activo del que me alertó Leo, el de @elmerooro en la red social Twitter. Fíjense el movimiento alcista de las últimas 3 semanas. Si quieren ver sobre lo que hablábamos, les dejo el link al video donde planteábamos este posible movimiento. Miren qué gráfico interesante, y si el oro quería un acompañante, la plata también tuvo su gran semana rompiendo una zona de resistencia más que importante, como pueden ver ahí en el gráfico cómo rompe ese último máximo del año casi 2016, entre el 2016 y 2017. Muy buena compresión semanal para la plata. Y a contramano con la bolsa de Estados Unidos, la bolsa argentina ha tenido una gran semana. La semana pasada mostrábamos cómo el precio del Merval cotizado en pesos había logrado posarse levemente sobre el soporte y justamente esta semana llegó nuevamente a máximos históricos. Un gran movimiento para una gran semana. Actualmente el precio se encuentra situado en este techo y activamos entonces la carta de En la Mira. También en los activos en pesos, recordemos las acciones de Vima que durante varias semanas, ininterrumpidamente en los episodios de compresión semanal, le asignamos la carta del enjaulado. Y fíjense el movimiento que realizó el precio luego de liberarse. Tomando desde la base de la jaula, obtuvimos un rendimiento de un 33% en pesos obviamente, y actualmente el precio se encuentra por arriba de aquel máximo realizado en el año 2018. Fundamental sostenerse por arriba de esta zona para poder marcar nuevos objetivos de cara a una senda alcista. Gran movimiento para el Merval cotizado en dólares, rompiendo la media móvil de 200 diaria y llegando al pico máximo anterior, siendo una de las tantas señales que los alcistas esperan para confirmar su movimiento. La carta asignada es la carta de muy buena compresión semanal. Lo mismo sucedió en las acciones del ADR del Banco Galicia cotizado en dólares.
Una gran semana posicionó al precio por encima de la media móvil de 200 diaria y empezó a despertar el interés en los alcistas. A partir de ahora comienza nuevamente el proceso de monitorear que la misma no vuelva a ser vulnerada nuevamente a la baja para poder confirmar movimientos al alza. Muy buena compresión semanal para las acciones del Banco Galicia. ¿Y por qué nombramos tanto a la media móvil de 200 diaria? Porque es la que nos habla de la tendencia, la que nos ubica en el plano. En este caso les traigo las acciones de Transportadora Gas del Sur en su ADR cotizado en dólares. Las lupas muestran el momento en el que el precio se sube sobre esta media y nos plantea el interrogante de si el piso ya fue visto o si aún queda más caída. La respuesta no la sabemos, y si alguien se la afirma, dude. La bola de cristal nadie la tiene, y si alguien la tiene, que me la preste. La carta de suspenso para las acciones de Pampa Energía nos muestra el sentimiento del momento. El precio impactando en la media móvil de 200 en resistencia de zona de gap y contratendencia son la razón de este sentimiento. ¿Cuánto suspenso para la semana que viene? Ideal para el próximo capítulo de compresión semanal. Al igual que Pampa Energía, las acciones de YPF es el otro personaje de esta película. Una zona de convergencia nos pone alertas para el próximo movimiento. El peso argentino en su cotización CCL podría haber realizado un throwback a la zona de contratendencia y zona de soporte planteada. Sumado a la media móvil de 200 en un timeframe de 4 horas como vimos su comportamiento en capítulos anteriores, nos pone en alerta. A estas alturas la palabra lateralización sería un gran respiro. La carta asignada es la carta del picante. Ya van varios que me preguntan por qué no analizo el peso argentino en su cotización oficial. La respuesta está en el gráfico mismo, lo que no supe es qué carta asignarle. Si se les ocurre, los invito en los comentarios para que me digan qué carta le podrían asignar al peso argentino en su cotización oficial. Y algo más que interesante que podría estar sucediendo para los mercados emergentes es una posible debilidad del dólar. El DXY en compresión semanal se encuentra rompiendo una primer línea de tendencia, luego de no haber podido sobrepasar el 61.8 de la caída que empezó en el 2001. Podría llegar el momento para los mercados emergentes. Lo seguimos de cerca y le asignamos la carta del termómetro. Bueno, no olviden suscribirse al canal de YouTube de Picasso Bursátil. Y acá les dejo otros videos que pueden llegar a interesarles. Espero que les haya gustado y si no les gustó, no importa, el próximo les va a encantar. Saludos. Buenos trades.